El Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología y Radio Universidad presentan La Neta de la Ciencia. Espacio informativo sobre todo lo acontecido en ciencia, tecnología e innovación En San Luis, México y el mundo. ¡Comenzamos! ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenos días. Bienvenidos a La Neta de la Ciencia. Y bueno, pues ya lo sabes, siga la transmisión a través del Twitter, Instagram y YouTube en @Coposit. Y también nos encuentra como Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología a través del Facebook. Saludamos a todos los que nos escuchan a través del 88.5 de FM en Radio Universidad. También en el 1190 de AM y ya lo saben, Spotify, todas las ediciones de La Neta de la Ciencia. Vámonos con los titulares. Titulares. El núcleo interno de la Tierra puede ser rico en oxígeno. Presenta Clínica Mayo 5 avances en trasplante de médula ósea para atender enfermedades. Olas de frío y calor elevan muertes por problemas cardiovasculares. Investigadores identifican moléculas presentes en la mucosidad que podrían bloquear la infección del cólera. Una terapia revolucionaria logra remitir el cáncer incurable de una niña de 13 años. La fisiología animal y el ordenamiento territorial de Jalapa. Asocian trastorno obsesivo-compulsivo con explosión de jóvenes a videos. Lo que está en juego con la pérdida de biodiversidad. Cinvestav nombra investigadores eméritos a 4 de sus científicos más destacados. Cambios en los vientos del oeste ligados a deshielo de glaciares. Científicos de Estados Unidos logran hito en la fusión para crear energía limpia y barata. Químicos imitan a la naturaleza para producir hidrógeno combustible. Vórtices vikingos con propiedades físicas indestructibles. ChatGPT, el bot viral y futuro de la inteligencia artificial que podría cambiarlo todo. La ciencia al rescate contra el desperdicio de alimentos. Investigadora de la Universidad Autónoma del Estado de México desarrolla hidrogel antioxidante para tratar heridas crónicas. Los leones del mundo microbiano, nueva rama del árbol de la vida. El metal más duro de la Tierra. Noticias locales. El núcleo interno de la Tierra puede ser rico en oxígeno. El oxígeno puede existir en el núcleo interno sólido de la Tierra, según un estudio que aporta restricciones clave para la comprensión del proceso de formación y evolución del centro planetario. El oxígeno es la sustancia clave para la vida y uno de los elementos más abundantes en la Tierra. Sin embargo, en la investigación previa se desconocía si el oxígeno está presente y en qué forma puede existir en el núcleo interno, que está compuesto de hierro casi puro y donde prevalecen condiciones extremas de alta presión y temperatura. Los científicos codirigidos por el Dr. Jin Lu de la HP Star y el Dr. Yang Sun de la Universidad de Columbia revelan que las aleaciones de óxido de hierro ricas en hierro son estables a presiones extremas de casi 300 gigapascales y altas temperaturas de más de 3000 grados Kelvin. Los resultados publicados en la revista The Innovation demuestran que el oxígeno puede estar presente en el núcleo interno sólido del planeta. El núcleo interno sólido de la Tierra, como uno de los lugares más misteriosos del planeta, se encuentra en el entorno de temperatura y presión más extrema de la Tierra, con una presión de más de 3 millones de atmósferas y una temperatura cercana a la superficie del Sol, aproximadamente 6000 grados Kelvin. Debido a que el núcleo interno está mucho más allá del alcance de los humanos, solo podemos inferir su densidad y composición química a partir de las señales sísmicas generadas por los terremotos. En la actualidad se cree que existen elementos ligeros en el núcleo interno, pero el tipo y el contenido aún se debaten. La evidencia cosmoquímica y geoquímica sugiere que debería contener azufre, silicio, carbono e hidrógeno. Los experimentos y cálculos también confirmaron que estos elementos se mezclan con hierro puro para formar varias aleaciones de hierro en condiciones de alta temperatura y alta presión en las profundidades de la Tierra. Sin embargo, el oxígeno generalmente se excluye del núcleo interno.
Esto se debe principalmente a que nunca se han encontrado relaciones de óxido de hierro con composiciones ricas en hierro en la superficie o en el manto. El contenido de oxígeno en todos los óxidos de hierro conocidos es mayor o igual al 50% atómico. Aunque la gente ha estado tratando de sintetizar compuestos de óxido de hierro con composiciones ricas en hierro, tales sustancias nunca se han encontrado todavía. ¿Es el núcleo interno de la Tierra tan anóxido? Para responder a esta pregunta, en el estudio se llevaron a cabo una serie de experimentos y cálculos teóricos. Para estar cerca de la temperatura y la presión del núcleo de la Tierra, se colocaron hierro puro y óxido de hierro en las puntas de los dos yunques de diamante y se calentaron con un rayo láser de alta energía. Después de muchos intentos, se descubrió que se produce una reacción química entre el hierro y el óxido de hierro por encima de entre 220 a 260 gigapascales y 3000 grados Kelvin. Los resultados de XRD revelan que el producto de reacción es diferente a la estructura común de alta presión y alta presión de hierro puro y óxido de hierro. La búsqueda teórica de la estructura cristalina utilizando un algoritmo genético demostró que el óxido de hierro rico en hierro podría existir de manera estable a aproximadamente 200 gigapascales. Bajo tales condiciones, las nuevas aleaciones de óxido de hierro ricas precisamente en hierro forman una estructura compacta hexagonal donde las capas de oxígeno están dispuestas entre las capas de hierro para estabilizar la estructura. Tal mecanismo produce muchos arreglos compactos que forman una gran familia de compuestos de óxido de hierro ricos en hierro con una gran entropía configuracional. Y bueno, desde Crónica presenta Clínica Mayo 5 avances en trasplante de médula ósea para atender enfermedades. Y es que al celebrar la realización de su trasplante de médula ósea número 10.000 desde 1963, la Clínica Mayo de Estados Unidos dio a conocer 5 nuevos avances en este tipo de cirugía, que originalmente nació para atender a personas con cáncer en la sangre o leucemia, pero que ahora puede ser usada para la atención de otras enfermedades como la esclerosis múltiple, así como para personas de edad avanzada. 60 años después de que empezaran a utilizar el procedimiento de trasplante de médula para atender a pacientes con distintos tipos de cáncer en la sangre, este tratamiento, que en un principio fue experimental, se ha vuelto una herramienta vital para la lucha contra el cáncer. Estos son los 5 avances más prometedores en el campo de los trasplantes de sangre y médula ósea. El primero, el uso de donantes incompatibles. El trasplante de sangre y médula ósea distribuye en el cuerpo células madres sanas formadoras de sangre para reemplazar la médula ósea que tiene una enfermedad subyacente y que le impide funcionar normalmente. Las células madre pueden proceder de las propias células de la persona, lo que se conoce como trasplante autólogo, y en una estrategia eficaz para muchos cánceres de la sangre como el linfoma y el mieloma múltiple. El número 2, condicionamiento de intensidad reducida. Muchos tipos de cáncer afectan a las personas mayores, pero los trasplantes de sangre y médula antes se limitaban a las personas jóvenes. El 3, tratamiento con linfocitos TCAR. El tratamiento con linfocitos T con receptor quimérico para el antígeno es un nuevo tratamiento celular para combatir el cáncer. El número 4, biomarcadores para detectar complicaciones graves a tiempo. Los investigadores han descubierto marcadores metabólicos que pueden predecir el riesgo de que una persona desarrolle una enfermedad grave de injerto contra huésped. Esto permite que se puedan realizar tratamientos personalizados inmediatos. Y finalmente la número 5, uso de los trasplantes de médula ósea para tratar otras afecciones. Los investigadores de Mayo Clinic están evaluando si los trasplantes de células madre pueden tratar otras enfermedades como la esclerosis múltiple. A pesar de los esperanzadores avances para beneficiar a más personas con trasplantes de médula ósea, todavía es indispensable fomentar entre la población en general la importancia de la donación. Así lo afirman los expertos de Clínica Mayo, pues las posibilidades de éxito aumentan si se identifican donantes compatibles. Las donaciones de médula ósea de personas de todas las razas y etnias son esenciales para ayudar a más pacientes a encontrar coincidencias que puedan salvar vidas. Así lo explicó el doctor Ernesto Ayala, hematólogo y oncólogo de la Clínica Mayo.
Olas de frío y calor elevan muertes por problemas cardiovasculares. Las olas de frío y de calor disparan el riesgo de muerte en las personas con problemas cardiovasculares, ictus, insuficiencia cardíaca o arritmias, según una investigación publicada en días pasados en Circulation, la revista de la Asociación Americana del Corazón. El estudio recuerda que desde la década de 1960 las tasas de mortalidad cardiovascular se han reducido mucho gracias a que se han identificado y abordado los factores de riesgo individuales como el tabaco, la inactividad física, la diabetes tipo 2 o la hipertensión arterial. Ahora, el reto es el medio ambiente y lo que el cambio climático puede depararnos, advierte Barack Al-Hamad de la Universidad de Harvard en Boston. Para hacer el estudio, los autores analizaron cómo pueden afectar las temperaturas extremas a las cardiopatías, la principal causa de muerte en el mundo, y para ello analizaron los datos sanitarios de más de 32 millones de muertes cardiovasculares ocurridas en 567 ciudades de 27 países de los 5 continentes entre 1979 y el 2019. Los datos globales proceden de la Red de Investigación Colaborativa Multipaís Multiciudad, MCC, un consorcio de epidemiólogos, bioestadísticos y científicos del clima que estudian los impactos en la salud del clima y los factores de estrés ambiental relacionados con las tasas de mortalidad. Dado que el cambio climático causa importantes oscilaciones en las temperaturas extremas, los investigadores la incluyeron en el estudio. El equipo comparó las muertes cardiovasculares en el 2.5% de los días más calurosos y más fríos de cada ciudad en las muertes cardiovasculares en los días que tuvieron una temperatura óptima. En la ciudad también. Por cada 1000 muertes cardiovasculares, descubrieron que los días de calor extremo supusieron 2.2 muertes adicionales, que los días de frío extremo representaban 9.1 muertes adicionales, y el mayor número de muertes adicionales tuvo lugar en las personas con insuficiencia cardíaca. En el caso de España, por cada 1000 muertes, el frío extremo ocasiona 11.3 muertes cardiovasculares y el calor extremo 4 muertes adicionales. La enfermedad isquémica del corazón, 11.7 muertes, seguida del ictus, de la insuficiencia cardíaca y la arritmia cardíaca, son las patologías que se ven más afectadas por el frío extremo. En el caso del calor, las dolencias que padecen un mayor impacto son ictus, de 3.6, seguida de la enfermedad isquemia del corazón e insuficiencia cardíaca y arritmia cardíaca. Una de cada 100 muertes cardiovasculares puede atribuirse a los días de temperaturas extremas y los efectos de la temperatura fueron más pronunciados cuando se analizaron las muertes por insuficiencia cardíaca, concluye Haitham Karsha, coautor del estudio investigador de la Universidad de Maryland en Baltimore. Aunque desconocemos la razón, esto puede explicarse por la naturaleza progresiva de la insuficiencia cardíaca como enfermedad que hace a los pacientes susceptibles a los efectos de la temperatura. Los investigadores sugieren que pueden ser necesarios sistemas de alerta específicos y consejos para las personas vulnerables a fin de prevenir las muertes cardiovasculares durante las temperaturas extremas. Y bueno, desde Europa Press, investigadores del Massachusetts Institute of Technology, el MIT, en Estados Unidos, han identificado moléculas encontradas en la mucosidad que pueden bloquear la infección del cólera al interferir con los genes que hacen que el microbio cambie a un estado dañino. Estas moléculas protectoras, conocidas como glicanos, son un componente importante de las mucinas, los polímeros formadores de gel que forman la mucosidad. El equipo del MIT identificó un tipo específico de glicano que puede evitar que el virus del cólera produzca la toxina que generalmente provoca diarrea severa. Si estos glicanos pudieran llegar al sitio de la infección, podrían ayudar a fortalecer la barrera mucosa y prevenir los síntomas del cólera que afectan hasta 4 millones de personas por año. Debido a que los glicanos desarman a las bacterias sin matarlas, podrían ser una alternativa atractiva a los antibióticos, según los investigadores. En este estudio han participado Julie Takagi, Katharina Riebeck, Rachel Hebey, Michael Tyemeyer y profesor de Bioquímica y Biología Molecular en la Universidad de Georgia, y Fitnat Yildiz, profesora de Microbiología y Toxicología Ambiental en la Universidad de California en Santa Cruz. En los últimos años, los investigadores han descubierto que la mucosidad, que recubre gran parte del cuerpo, juega un papel clave en el control de los microbios. En el laboratorio se ha demostrado que los glicanos, moléculas de azúcar complejas que se encuentran en la mucosidad, pueden desactivar bacterias
y la levadura Candida albicans, evitando que causen infecciones dañinas. La mayoría de los estudios anteriores de Riebeck se han centrado en los patógenos pulmonares, pero en el nuevo estudio, los investigadores centraron su atención en un microbio que infecta el tracto gastrointestinal, como lo es el Vibrio cholerae, que a menudo se propaga a través del agua potable contaminada, puede causar diarrea severa y deshidratación. El cólera viene en muchas cepas e investigadores anteriores han demostrado que el microbio se vuelve patógeno solo cuando es infectado por un virus llamado Phago-CTX. Una terapia revolucionaria logra remitir el cáncer incurable de una niña de 13 años. Todos los tratamientos habían fallado para salvar la vida de Alicia, quien sufre de leucemia. Por tal razón, los médicos tomaron la decisión de aplicarse una nueva terapia. Los médicos del hospital Great Ormond Street, ubicado en Londres, Reino Unido, utilizaron una técnica llamada edición de bases, con el fin de crear, gracias a la ingeniería biológica, un nuevo medicamento vivo. 6 meses después de iniciado el tratamiento, se ha logrado remitir la enfermedad, que ahora es indetectable en el organismo de Alicia, aunque la niña continúa bajo evaluación médica por si el cáncer regresa. Alicia tiene 13 años y vive en la ciudad de Leicester. Fue diagnosticada con leucemia linfoblástica aguda en mayo de 2021. Como se sabe, las células T están en el cuerpo para cuidarlo de posibles enfermedades, pero en el caso de Alicia, estas células se habían convertido en una amenaza y estaban creciendo sin control. Su cáncer era muy agresivo. La quimioterapia e incluso un trasplante de médula ósea no habían funcionado como tratamiento. Si no se hubiera tomado la decisión de acudir al innovador tratamiento, el único camino que tenía Alicia era intentar tener una vida lo más cómoda posible, pero sin muchas esperanzas de sobrevivir. Eventualmente habría fallecido, le dijo a la BBC Kiona, la madre de Alicia. Finales del año pasado pensamos que iba a ser la última Navidad que íbamos a estar con ella. Y bueno, en enero, cuando cumplió 13 años, ya lo único que hice fue llorar, añadió la madre. La remisión del cáncer de Alicia hubiera sido impensable hace un par de años y fue posible gracias a los increíbles avances en el campo de la genética que se han logrado últimamente. El equipo del hospital de Great Ormond Street utilizó una tecnología conocida como edición de bases que fue inventada apenas hace 6 años. Las bases nitrogenadas y nucleótidos son el lenguaje de la vida. Los 4 tipos de bases, adenina, citosina, guanina y timina, son los ladrillos con los que se construye nuestro código genético. Así como las letras conforman palabras que tienen un significado, las miles de millones de bases que hay en nuestro ADN construyen el manual de instrucciones de nuestro cuerpo. Lo que la edición de base permite hacer a los científicos es enfocarse en una parte precisa de este código genético, alterar la estructura molecular de una sola base, convirtiéndola en otra distinta y cambiando de ese modo las instrucciones genéticas. Lo que hicieron los doctores que atendieron el caso de Alicia fue usar esta herramienta para diseñar o editar una nueva célula T que fuera capaz de cazar y matar las células cancerígenas que la estaban matando. Después se hicieron ediciones en 3 bases que consistieron en lo siguiente. La edición de la primera base deshabilitó el mecanismo de las células T para que no atacaran el cuerpo de Alicia. La segunda edición eliminó una marca química llamada CD7 que se encuentra en todas las células T con el fin de proteger a las células que fueron donadas. La tercera edición fue una capa de invisibilidad con el fin de que fueran resistentes a los medicamentos de la quimioterapia. Y la etapa final de esta modificación genética fue instruir a las células T de cazar a cualquier trazo que tuviera la marca química de CD7, incluidas las cancerígenas, una vez que ingresaran en el organismo de Alicia. Esa fue la razón por la que la marca CD7 fue eliminada de la terapia en la edición de la segunda base. De otro modo, las células donadas se hubieran destruido a sí mismas. Si la terapia funcionaba, el sistema inmune de Alicia, incluyendo las células T, sería restablecido con un segundo trasplante de médula ósea. Cuando se le explicó el proceso a la familia Kiona, preguntó, ¿ustedes pueden hacer esto? Entonces Alicia fue la que tomó la decisión de ser la primera persona en someterse a este tratamiento experimental que contenía millones de células modificadas para mayo del 2021. Y desde Crónica, los programas de reforestación en diversas zonas de Jalapa y alrededores entre 1973 y 1990 permitieron la recuperación de cobertura arbórea en áreas originalmente utilizadas como potreros. Especies vegetales típicas del bosque de niebla han ido recolonizando con la ayuda de dispersores de semillas y polinizadores que visitaban las nuevas zonas arboladas.
Uno de los grupos vertebrados simbiontes, por su papel como dispersores de semillas en la regeneración del bosque, son las aves. La determinación de las especies de aves presentes en un área de vegetación ha sido empleada como una medida de la recuperación de la vegetación original o como método de comparación. Herramientas fisiológicas hacen posible un diagnóstico usando especies o grupos de ellas para conocer el estado de sus funciones en relación al de las mismas especies en otras localidades. Algunas de estas áreas reforestadas se encuentran comprendidas dentro del archipiélago de Bosque de Niebla. En el que hemos efectuado este diagnóstico, encontramos especies de aves compartidas con bosques más conservados en las laderas del Cofre de Perote. Esta zona, incluida en el ordenamiento territorial de Jalapa dentro de la UGA 93, San Antonio Sordo, se recomienda principalmente el desarrollo de actividades de conservación tanto de las áreas verdes como del agua, aun si existe extracción de bajo impacto y producción agrícola. Las herramientas fisiológicas utilizadas han permitido establecer que en los bosques recuperados, las aves compartidas tienen concentraciones de corticosterona menores que las que se han encontrado en áreas arboladas más cercanas a la ciudad. Estas concentraciones de corticosterona miden el estrés fisiológico en las aves y en este caso diagnostican un estrés menor en estos sitios. Esta corticosterona en concentraciones elevadas por periodos largos causa inhibición de la reproducción, poniendo en riesgo la persistencia de los organismos. Sin embargo, pues en estas áreas reforestadas, arroyos que son parte de la cuenca alta de la Antigua han mantenido o han permitido la recuperación de bosques ribereños que sirven como albergue a especies animales que originalmente se distribuían en el Bosque de Niebla. Las franjas de vegetación sirven como filtro y retienen compuestos utilizados en cultivos en las tierras adyacentes o en partes más altas sobre las laderas para el control de plagas. Son también filtro de medicamentos usados en el control de parásitos del ganado, pues se ha reportado que en la comparación entre paisajes con poca cobertura vegetal, aquellos que tienen una cubierta vegetal mayor son hábitat de especies de murciélagos con menores concentraciones bioacumuladas de estos compuestos. Debido a su efecto sobre la reproducción de los organismos en los que se bioacumulan, su presencia en la fauna permite pronosticar un efecto negativo sobre las poblaciones de especies particulares. Asocian trastorno obsesivo-compulsivo con exposición de jóvenes a videos. El tiempo que los niños pasan mirando o jugando con videos está vinculado con el desarrollo del trastorno obsesivo-compulsivo en el comienzo de la adolescencia, según un artículo que publica en días pasados el Journal of Adolescent Health. El estudio lo encabezó Jason Nagata del Departamento de Pediatría en la Universidad de California y se enfocó en determinar las posibles vinculaciones entre el tiempo que los niños pasan frente a las pantallas de computadoras y teléfonos móviles y ese trastorno. Los científicos tomaron para su investigación los datos de 9.208 niños y niñas con edades entre los 9 y 10 años en el estudio Desarrollo Cognitivo del Cerebro Adolescente. TOC es un trastorno de ansiedad que se caracteriza por los pensamientos intrusivos recurrentes y persistentes que causan inquietud, aprensión, temor o preocupación y comportamientos relativos llamados compulsiones. Este trastorno afecta a unos 2.5 millones de adultos y el 1.2% de la población de Estados Unidos. Las mujeres son más propensas que los hombres a ser afectadas por el TOC y la edad promedio de aparición del trastorno es a los 19 años. El 25% de los casos de TOC en el país ocurrentes antes de los 14 años de edad y un tercio de los adultos afectados han experimentado los síntomas por primera vez en la infancia. La tecnología digital se ha integrado más que antes en las vidas de los adolescentes, señalaron los investigadores de California. Exacerbados por la pandemia de la COVID-19, tanto el uso de la pantalla como de los problemas de salud mental en los adolescentes se han incrementado en años recientes.
Hay más evidencia que indican una asociación entre los altos niveles de tiempo entre la pantalla y los resultados psicológicos desfavorables, añadieron. En el contingente elegido para la investigación, los varones eran 51.5%, los blancos el 56.5%, los latinos el 18.6% y los afroamericanos el 15.3%. Entre las niñas, el 40% tenía un diagnóstico de TOC en comparación con el 60% de los varones. Ese diagnóstico lo compartían el 52.4% de los blancos, el 2.4% de los afroamericanos y el 19.2% de los latinos, según el estudio. El tiempo de pantalla que consideraron estos investigadores incluyó el paso mirando espectáculos y películas en la televisión, videos de YouTube, los juegos digitales, texting, las conversaciones con video como en chat en FaceTime y las redes sociales. Los videos como los que ven en YouTube, señaló el estudio, podrían permitir una audiencia compulsiva de contenido homogéneo, lo cual puede facilitarse mediante los algoritmos o avisos publicitarios que sugieren un contenido relacionado. Al ver repetidas veces el mismo contenido u otro similar, puede llevar a una sobreestimación de las amenazas, lo cual contribuye a las obsesiones que surgen de intrusores que instigan el temor, agregó el investigador. Y bueno, en nuestra siguiente neta, lo que está en juego con la pérdida de biodiversidad. No más miel y no más tequila. Las especies desaparecen del planeta a un ritmo alarmante y es mucho lo que está en juego en la conferencia sobre biodiversidad de Montreal. Un mundo menos dulce. Los insectos ayudan a polinizar alrededor del 88% de las plantas con flores del mundo, y pocos son más conocidos que las abejas melíferas. Los seres humanos hemos explotado a estas abejas durante siglos, cosechando su miel y su cera. Aunque las abejas domésticas no corren peligro de extinción, los apicultores de todo el mundo informan de pérdidas masivas de colonias. El segundo, un mundo más somnoliento. Las abejas melíferas del género Apis son uno de los principales polinizadores del cafeto, pero las investigaciones sugieren que el calor extremo está perjudicando a las abejas y la producción de café, y los cultivadores de América Latina observan un descenso en el rendimiento. Las abejas no son los únicos polinizadores. Muchas especies vitales para nuestros alimentos están amenazadas. ¿Qué más está en juego? El canto del petirrojo. Las poblaciones de petirrojos se mantienen estables, pero las temperaturas más cálidas están cambiando su comportamiento. Los estudios han demostrado que otras especies de aves tienen menos polluelos debido al cambio climático. Una fruta que polariza. El durian es una fruta asiática que algunos consideran una delicia y otros detestan. Es conocida por su olor característico que la llevó a ser calificada como la fruta más apestosa del mundo. Otra de las amenazas, sin mosquito no habría chocolate. Enjambres de mosquitos, ¡qué fastidio! Pero en realidad no tendríamos el delicioso chocolate sin el mosquito del chocolate. Se cree que es el único polinizador que puede entrar en las flores del árbol del cacao. Y finalmente la naturaleza no tiene precio. En Montreal, los estados intentan llegar a un acuerdo para evitar la extinción masiva y proteger nuestra capacidad de producir alimentos, así como los billones de dólares en servicios ecosistémicos, como la polinización que proporciona la naturaleza, pero en gran parte de la riqueza que proporciona la naturaleza es invaluable. No importa en qué parte del mundo estés, recuerda sintonizarnos en la web radioytelevisión.uaslp.mx. Noticias internacionales. Cinvestav nombra investigadores eméritos a 4 de sus científicos más destacados. El Centro de Investigación y de Estudios Avanzados, Cinvestav, entregó el grado de investigadores eméritos a 4 de sus científicos que han realizado más hallazgos y aportaciones en los campos de biotecnología, matemáticas, física y ciencias biomédicas. Los 4 investigadores que obtuvieron el más alto grado de reconocimiento otorgado por el Cinvestav para los miembros de su equipo son Alfredo Herrero Estrella, quien ha contribuido a descifrar genomas completos de diversas plantas de importancia para la alimentación; Gabriel López Castro, quien ha resuelto problemas para el desarrollo de la física teórica de las altas energías; Nikolai Vasilevsky,
quien durante 30 años ha formado matemáticos en dos de las áreas más complejas para resolver problemas geométricos y de procesos, la teoría de operaciones y el álgebra conmutativa, y Carlos Villalón Herrera, quien ha generado herramientas farmacológicas para atender enfermedades cardiovasculares, padecimientos que son la causa número 1 de decesos en México. En una ceremonia realizada en el auditorio Arturo Rosenbluth, el doctor José Mustre de León, director general de Cinvestav, reconoció la labor de los investigadores nombrados eméritos, así como el trabajo realizado por sus grupos de trabajo y estudiantes. Mencionó además la relevancia de que los investigadores galardonados hayan construido a lo largo de su trayectoria alianzas con otras instituciones dedicadas a la ciencia, esto a fin de lograr proyectos exitosos. El doctor Alfredo Herrera Estrella es investigador de la Unidad de Genómica Avanzada del Cinvestav en Irapuato. Llegó al centro para hacer su tesis de licenciatura hace 38 años. Actualmente cuenta con 118 artículos y tiene 8 patentes registradas. Ha dirigido 6 tesis de licenciatura, 19 de maestría y 30 de doctorado. Es de destacar su papel en la creación de entonces Laboratorio Nacional de Genómica para la Biodiversidad del Cinvestav, donde se han generado en los últimos 10 años alrededor de 600 publicaciones en revistas de alto impacto como Nature, Science y PNAS. Gabriel López Castro, adscrito al Departamento de Física, llegó al Cinvestav en 1983 para hacer su tesis de maestría. 6 años después se integró al centro como profesor investigador, donde se han formado varios estudiantes galardonados con el premio Arthur Rosenbluth y el premio Weizmann, otorgados por el Cinvestav y la Asociación Mexicana de Amigos del Instituto Weizmann de Ciencias y la Academia Mexicana de Ciencias respectivamente. Los aportes de López Castro han sido en generación de conocimiento, pero también a la vida académica del departamento y el centro. Muestra de ello es el establecimiento hace 30 años del Seminario de Altas Energías. Nikolai Vasilevsky, investigador del Departamento de Matemáticas, recordó la primera vez que escuchó la palabra Cinvestav en un congreso internacional en 1989. Unos años después, en 1992, se trasladó a México, donde impulsó el área de matemáticas llamada Teoría de Operadores. A lo largo de 30 años, Vasilevsky ha graduado estudiantes mexicanos de diversos países, quienes continúan en la investigación y ahora contribuyen a la formación de nuevos especialistas en matemáticas. Cuenta con 140 artículos publicados y su libro Commutative Algebras of Théodule Operators on the Bergman Space es referente para los estudiantes de esta área. Carlos Villalón Herrera, adscrito al Departamento de Farmacobiología, realizó la maestría y el doctorado en Cinvestav, el cual se integró como investigador titular en 1991. Tiene más de 230 artículos con aproximadamente 5.600 citas. Entre sus aportaciones está haber sido asesor de 25 tesis de maestría y 16 de doctorado, pero además recibió el Premio de Investigación de la Academia Mexicana de Ciencias en el área de Ciencias Naturales en 1988 y el Premio Nacional de Ciencias Farmacéuticas Dr. Leopoldo Río de la Loza en 2001 que otorga la Academia Nacional de Ciencias Farmacéuticas. Desde Europa Press, cambios en los vientos del oeste ligados a deshielo de glaciares. La combinación del calentamiento global y los vientos del oeste que se desplazan hacia los polos probablemente acelerarán la recesión de los glaciares de montaña en ambos hemisferios, revela un estudio. Los glaciares de montaña se congelan y ganan masa cuando el clima se enfría, y se derriten y pierden masa cuando el clima se calienta. Sin embargo, es menos claro hasta qué punto a las fluctuaciones en los glaciares de montaña reflejan las variaciones climáticas locales, regionales e incluso hemisféricas, lo que ha dificultado que los científicos utilicen datos glaciares para interpretar la dinámica climática pasada y hacer predicciones para el futuro. Un equipo de investigadores de la Universidad de Maine evaluó cómo se reflejan las condiciones atmosféricas en las fluctuaciones masivas de los glaciares de latitudes medias en lados opuestos de la Tierra, comparando la temperatura global y los cambios del viento con las elevaciones de la línea de nieve de los glaciares, también llamado equilibrio altitudes de línea, en los Alpes del sur de Nueva Zelanda y en los Alpes europeos, observados en la línea de nieve en la atmósfera por debajo de la cual se derrite el hielo, lo que a su vez está determinado por la temperatura de la atmósfera. Los datos mostraron que las fluctuaciones en las líneas de nieve glaciares reflejaban cambios de temperatura en grandes regiones de la atmósfera para los dos sistemas montañosos estudiados, incluso en escalas hemisféricas. Además, se descubrió que las latitudes de los cinturones de viento del oeste son importantes para regular la proporción de masas de aire frío,
versus cálido, que influyen en el derretimiento y congelamiento de los glaciares. Los resultados muestran que bajo el calentamiento global, la contracción hacia los polos de los cinturones de vientos del oeste pueden acelerar el calentamiento y el derretimiento de los glaciares en las latitudes medias de ambos hemisferios. Científicos de Estados Unidos logran hito en la fusión para crear energía limpia y barata. Científicos de Estados Unidos han logrado por primera vez producir una reacción de fusión capaz de generar una ganancia neta de energía, lo que podrá conducir a la producción de una producción energética ilimitada, barata y limpia. Los resultados se publicaron en días pasados en medios estadounidenses. El hallazgo supone un hito importante en una investigación que se ha desarrollado durante décadas y con inversiones multimillonarias para desarrollar una tecnología que proporcione energía sin límites y económica. Por esto, el Departamento de Energía de Estados Unidos anunciará también el gran desarrollo. El objetivo de la investigación de la fusión es replicar una reacción nuclear similar a la del Sol que utiliza para generar su energía. Es un santo grial de energía libre de carbono que los científicos han estado persiguiendo desde la década de 1950. Todavía faltaría al menos una década, tal vez más, para su uso comercial, pero es probable que la administración de Joe Biden logre su total desarrollo con nuevas inversiones masivas en los próximos años, señaló The Washington Post. El Financial Times, por su parte, aseguró que los físicos han tratado de aprovechar la reacción de fusión que alimenta al Sol, pero ningún grupo ha sido capaz de producir más energía a partir de esa reacción de la que consume, un hito conocido como ganancia neta de energía o ganancia objetiva, algo que podría proporcionar una alternativa fiable y abundante a los combustibles fósiles y a la energía nuclear convencional. El diario financiero explicó que el Laboratorio Nacional Federal Lawrence Livermore en California se utiliza un proceso llamado fusión por confinamiento inercial, que consiste en bombardear una pequeña bolita de plasma de hidrógeno con el láser más grande del mundo. Logró una ganancia neta de energía en un experimento de fusión en las últimas 2 semanas, dijeron al rotativo personas relacionadas con el proyecto. Aunque muchos científicos creen que aún faltan décadas para que las centrales eléctricas de fusión sean una realidad, el potencial de esta tecnología es difícil de ignorar. Las reacciones de fusión no emiten carbono, no producen desechos radiactivos de larga duración y, en teoría, una pequeña tasa de combustible de hidrógeno podría alimentar una casa durante cientos de años, precisa al Financial Times. El avance de Estados Unidos se produce cuando el mundo lucha con los altos precios de la energía y la necesidad de alejarse rápidamente de la quema de combustibles fósiles para evitar que las temperaturas globales promedio alcancen niveles peligrosos, recordó el rotativo. También recordó que la administración del demócrata Biden está invirtiendo casi $370,000 millones en nuevos subsidios para lograr energía barata, baja en carbono, en un esfuerzo de reducir las emisiones y ganar una carrera mundial por la tecnología limpia de la próxima generación. Y también desde Europa Press, nuestra siguiente neta, y es que químicos imitan a la naturaleza para producir hidrógeno combustible. Un equipo de las universidades de Florida State y Carolina del Sur ha encontrado una manera de imitar la fotosíntesis, convirtiendo la energía de la luz en combustible químico en el laboratorio. Su estudio, que imita la naturaleza para producir hidrógeno combustible, se publica en el Journal of the American Chemical Society. Hanson y el profesor asociado de química de la Universidad de Carolina del Sur, Aaron Banucci, trabajaron juntos como asociados postdoctorales hace una década y durante mucho tiempo habían querido perseguir la idea de usar moléculas simples para imitar a la fotosíntesis. Para este estudio, los investigadores combinaron 2 moléculas, un catalizador fotoredox, es decir, un catalizador que mueve electrones con la luz, y naftol, un compuesto orgánico fluorescente. Luego expusieron las moléculas a la luz. Cada molécula absorbió un fotón y luego trabajó en conjunto para generar combustible de hidrógeno, imitando un proceso denominado esquema en Z en la fotosíntesis natural. Si bien la eficiencia del sistema actual es bastante modesta, del 5%, el equipo ahora está trabajando para comprender los detalles de cómo el naftol genera hidrógeno sin la necesidad de costosos catalizadores como el platino. Usarán esos conocimientos para mejorar la eficiencia de conversión de energía y expandir su utilidad a otras reacciones. Vórtices vikingos con propiedades físicas indestructibles.
Físicos de la Universidad de Aalto han demostrado matemáticamente una peculiar estructura protegida que une nudos vikingos con vórtices cuánticos de una manera que evita que se desmantelen. La estructura de los enlaces que se asemeja a un patrón utilizado por los vikingos y otras culturas antiguas, aunque este estudio se centró en los vórtices en una forma especial de materia conocida como condensado de Bose-Einstein. Los hallazgos tienen implicaciones para la computación cuántica, la física de partículas y otros campos. El investigador postdoctoral Toni Annala utiliza cuerdas y vórtices de agua para explicar el fenómeno. Si creas una estructura de enlace con, por ejemplo, 3 cuerdas, continúas en un círculo. No puedes desenredarlo porque la cuerda no puede atravesar otra cuerda. Si por otro lado la misma estructura circular se hace en agua, los vórtices de agua pueden chocar y fusionarse si no están protegidos. En un condensado de Bose-Einstein, la estructura del enlace está en algún lugar entre los dos, dice en un comunicado Annala, quien comenzó a trabajar en esto en el grupo de investigación del profesor Mikko Mottonen en la Universidad Aalto, antes de regresar a la Universidad de Columbia Británica y luego al Instituto de Estudios Avanzados en Princeton. Roberto Zamora, investigador postdoctoral en el grupo de Mottonen, también participó en el estudio. Los investigadores demostraron matemáticamente la existencia de una estructura de vórtices enlazados que no pueden romper debido a sus propiedades fundamentales. El elemento nuevo aquí es que pudimos construir matemáticamente 3 vórtices de flujo diferente que estaban vinculados pero que no podían atravesarse sin consecuencias topológicas. Si los vórtices se interpenetran entre sí, se formaría una cuerda en la intersección, se unirían los vórtices y consumiría energía. Esto significa que la estructura no puede romperse fácilmente, dice Mottonen. La estructura es conceptualmente similar a los anillos borrémonos, un patrón de 3 círculos entrelazados que ha sido ampliamente utilizado en simbolismo y como escudo de armas. Un símbolo vikingo asociado con Odín tiene 3 triángulos entrelazados de manera similar. Si se elimina uno de los 2 círculos o triángulos, todo el patrón se disuelve porque los 2 restantes no están conectados directamente. Cada elemento vincula así a sus 2 socios, estabilizando la estructura en su conjunto. El análisis matemático en esta investigación muestra cómo podrían existir estructuras igualmente robustas entre vórtices anudados o vinculados. Tales estructuras pueden observarse en ciertos tipos de cristales líquidos o sistemas de materia condensada y podrían afectar el comportamiento y el desarrollo de sus sistemas. Para nuestra sorpresa, estos enlaces y nudos topológicamente protegidos no se habían inventado antes. Esto probablemente se debe a la estructura del enlace requiere vórtices con 3 tipos diferentes de flujo, que es mucho más complejo que los sistemas de los vórtices condensados anteriormente, dice Mottonen. ChatGPT, el bot viral y futuro de la inteligencia artificial que podría cambiarlo todo. ChatGPT es un nuevo sistema de chat basado en inteligencia artificial de la compañía OpenAI que ha revolucionado Internet en los últimos días y ha renovado el debate sobre las capacidades de este tipo de herramientas que pueden llegar a tener en un futuro próximo y las consecuencias también que ello puede desencadenar. ChatGPT apenas necesitó un par de días para convertirse en un fenómeno viral y según sus creadores, este lunes superó ya 1 millón de usuarios. La aplicación, por ahora en fase de pruebas, permite chatear en multitud de idiomas con un sistema de inteligencia artificial capaz de mantener con mucha naturalidad conversaciones sobre casi cualquier tema, de responder a infinidad de preguntas y de crear contenidos casi a la carta. ChatGPT es coherente, tiene en cuenta lo hablado previamente en una conversación y es capaz de identificar temas sobre qué es mejor no hablar, según pudo comprobar F. Su inteligencia artificial está alimentada por una enorme muestra de texto extraída de Internet, pero la máquina no está conectada a la red en tiempo real y sus conocimientos se detienen en teoría en 2021, por lo que no podría comentar, por ejemplo, hechos que se han producido recientemente. La compañía que lo ha creado destaca por encima de todo el formato de diálogo con el que opera y las posibilidades que genera. ChatGPT puede solicitar precisiones a su interlocutor y tiene menos alucinaciones que la versión anterior, el GPT-3, que pese a sus proezas es capaz de dar resultados completamente aberrantes, según lo comentó Lupi.
La ciencia al rescate contra el desperdicio de alimentos. Restaurantes, tiendas de comestibles, agricultores y empresas alimentarias recurren cada vez más a la química y a la física para atajar el problema del desperdicio de alimentos. Algunos están ensayando con ciertos aerosoles sobre las cáscaras y bolsitas mejoradas químicamente que puedan retrasar la maduración de la fruta. Otros están desarrollando sensores digitales que pueden decir de manera más precisa que una etiqueta cuándo se pueden consumir la carne con seguridad. Ciertos paquetitos colocados en la parte superior de una caja de comida para llevar usan la termodinámica para mantener las papas fritas crujientes. Los expertos dicen que la reciente conciencia sobre el desperdicio de alimentos y su costo increíble, tanto en dólares como en el impacto ambiental, ha llevado a un aumento en los esfuerzos para mitigar el derroche. Las empresas innovadoras que tratan de aprovechar esos desperdicios en Estados Unidos recaudaron de los inversionistas 300,000 millones en 2021, el doble de la cantidad recaudada en 2020, según RFED, un grupo que estudia el desperdicio de alimentos. Esto de repente se ha vuelto de mucho interés, afirma Elizabeth Mitchum, directora del Centro de Tecnología Post Cosecha de la Universidad de California en Davis, quien ha trabajado en el sector durante 3 décadas. Incluso las empresas que han existido desde hace mucho están hablando ahora de lo que hacen a través de esa lente. En 2019, alrededor del 35% de los 229 millones de toneladas de alimentos disponibles en Estados Unidos, con un valor de alrededor de 418,000 millones de dólares, no se vendieron o no se consumieron, según RFED. El desperdicio de alimentos es la categoría más grande de lo que llega a los vertederos municipales, según la Agencia de Protección Ambiental, la EPA por sus siglas en inglés, que dice que los alimentos podridos liberan metano, un problemático gas de efecto invernadero. RFED calcula que 230,000 kilos, es decir, 500,000 libras de alimentos, podrían dejar de llegar anualmente a los vertederos gracias a los empaques de alta tecnología. Entre los productos en desarrollo se encuentra un sensor de la empresa Innocentia, con sede en Estocolmo, que puede determinar si la carne es inocua, dependiendo de la acumulación de microbios en su empaque. Rib Labs, con sede en Estados Unidos y Bélgica, está trabajando en una etiqueta de producto que liberaría un vapor que podría retrasar la maduración. SAPark fue fundada en 2020 por Bill Bergen, un ingeniero aeroespacial que estaba cansado de la comida empapada por la condensación en su lonchera. Desarrolló un paquetito a base de plantas hecho con materias aptos para alimentos aprobados por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, la FDA por sus siglas en inglés, que puede caber dentro de un recipiente de alimentos para llevar y absorber la condensación, lo que además ayuda a mantener la comida más caliente y más crujiente. La cadena de pollo frito Hades Bees, con sede en Nashville, Tennessee, se mostró escéptica inicialmente, pero después de probar los SAParks con sensores de humedad, ahora usa los paquetitos cuando entrega comida para llevar y está trabajando con SAPark para integrarlos en los contenedores regulares de comida para llevar. Brian Morris, vicepresidente de Aprendizaje y Desarrollo Culinario de Hades Bees, dijo que cada SAPark le cuesta a la compañía menos de $1, pero que asegura una comida mejor. Cuando se trata de pollo frito, perdemos el control desde el momento en que sale de nuestro negocio, afirma Morris, y no queremos que la experiencia acabe en la basura. Sin embargo, el costo puede ser una barrera para algunas empresas y consumidores. Kroger, la cadena de supermercados más grande de Estados Unidos, puso fin este año a su añeja asociación con Apple Science, con sede en Goleta, California, porque descubrió que los consumidores no estaban dispuestos a pagar más por productos tratados o rociados con el recubrimiento combustible de Apple para alejar la humedad y el oxígeno, extendiendo así el tiempo de los productos se mantienen frescos. Y bueno, nuestra siguiente neta desde Crónica, investigadora de la Universidad Autónoma del Estado de México desarrolló un hidrogel antioxidante para tratar heridas crónicas. Con la intención de mejorar los tratamientos de heridas crónicas, la doctora Miriam Verónica Flores Merino, investigadora de la Facultad de Química de la Universidad Autónoma del Estado de México, desarrolla la investigación, preparación y evaluación de un sistema hidrogel antioxidante de aplicación transdérmica como tratamiento de heridas crónicas. La investigación forma parte del estímulo Mujeres en la Ciencia otorgado por el Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología y tiene como objetivo generar un sistema de hidrogel antioxidante de aplicación tópica, es decir, sobre la piel. Flores Merino explicó que el procedimiento comenzó en el laboratorio junto con sus colegas y sus compañeros de trabajo,
teniendo como materia prima los polímeros, que son un conjunto de moléculas grandes y pequeñas que tienen un rol esencial y que son utilizados para crear el sistema de hidrogel, para después procesarlos y finalmente obtener el resultado con una molécula activa conocida como antioxidante. La consistencia que tendría el hidrogel antioxidante es similar al de una gelatina y se aplicaría en un apósito o a un parche y posteriormente se colocaría sobre la herida. Esto daría lugar a que la sustancia ayude a cerrar la herida y posteriormente empieza a liberar el antioxidante para iniciar el proceso de regeneración de la piel, abundó la investigadora. Este hidrogel antioxidante está dirigido a pacientes con heridas crónicas como úlceras diabéticas. La razón por la que se le da prioridad a este tipo de lesiones pues es porque en México la diabetes, como ya sabemos, es una de las principales enfermedades que padece la población. No obstante, también se podrá utilizar en úlceras varicosas, lo que permitirá una rápida regeneración de la piel a causa del antioxidante. La investigadora universitaria advierte que el principal reto de su investigación es transitar de la teoría a la práctica, es decir, que el trabajo de laboratorio se aplique en beneficio de la población mediante productos que se puedan ocupar en hospitales. Para Flores Merino, la investigadora, las mujeres investigadoras aún tienen menor visibilidad respecto a los hombres que realizan trabajo científico. Refirió que en los congresos y estancias internacionales donde ha participado prevalecen brechas de género. Pero pues bueno, esta es una tarea en la que todos estamos inmersos para impulsar la participación de las mujeres, de más mujeres en la ciencia. Los leones del mundo microbiano, nueva rama del árbol de la vida. Hay una nueva rama en el árbol de la vida y está formada por depredadores microbianos que mordisquean a sus presas hasta la muerte. Estas criaturas se dividen en dos grupos, uno de los cuales los investigadores han bautizado como mordisqueadores porque hacen eso con trozos de su presa utilizando estructuras parecidas a dientes, y otro grupo, los nebulidos, se comen a sus presas enteras. Ambos constituyen una nueva rama antigua del árbol de la vida denominada Provora, según un artículo publicado en Nature. Al igual que los leones, guepardos y depredadores más familiares, estos microbios son numéricamente raros pero importantes para el ecosistema, dice el autor principal, el Dr. Patrick Kelling, profesor del Departamento de Botánica de la UBC, Universidad de Columbia Británica. Imagina que fueras un extraterrestre y tomaras muestras del Serengeti. Obtendrías un montón de plantas y quizá una gacela, pero ningún león. Pero los leones importan, aunque sean raros. Estos son leones del mundo microbiano. Utilizando muestras de agua de hábitats marinos de todo el mundo, incluidos los arrecifes de coral de Curacao, sedimentos de los mares Negro y Rojo y agua de los océanos Pacífico Nororiental y Ártico, los investigadores descubrieron nuevos microbios. Observé que en algunas muestras de agua había organismos diminutos con dos flagelos o colas que giraban convulsivamente en su lugar o nadaban muy deprisa. Así empezó mi búsqueda de estos microbios, declaró el Dr. Denis Ternopkov, primer autor y investigador principal del Instituto de Biología de las Aguas Continentales de la Academia Rusa de las Ciencias. El investigador, antiguo colaborador de los coautores de la UBC, observó que en las muestras en las que estaban presentes estos microbios, casi todos los demás desaparecían al cabo de 1 o 2 días. Se lo estaban comiendo. El investigador alimentó a los voraces depredadores con protozoos pacíficos precedidos, cultivando los organismos para estudiar su ADN. En la taxonomía de los organismos vivos, a menudo utilizamos el gen 18S-RNA para describir la diferencia genética. Por ejemplo, los humanos se diferencian de los cobayas en este gen por solo 6 nucleótidos. Nos sorprendió descubrir que estos microbios depredadores difieren entre 170 a 180 nucleótidos en el gen 18S-RNA de cualquier otro ser vivo en la Tierra. Quedó claro que habíamos descubierto algo completamente nuevo y asombroso, comentó el doctor. El metal más duro de la Tierra. Científicos han medido la dureza más alta jamás registrada de cualquier material, mientras investigaban una aleación metálica hecha de cromo, cobalto y níquel. El metal no solo es extremadamente dúctil,
lo que en la ciencia de los materiales significa muy maleable e impresionantemente fuerte, lo que significa que resiste la deformación permanente, sino que su resistencia y ductilidad mejoran a medida que se enfría. Esto va en contra de la mayoría de los otros materiales existentes. El equipo dirigido por investigadores del Laboratorio Nacional Lawrence Berkeley en Berkeley Lab y el Laboratorio Nacional Oak Ridge, el ORNL, en Estados Unidos, publicó un estudio que describe sus hallazgos sin precedentes en Science. Cuando diseñas materiales estructurales, quieres ser fuerte pero también dúctil y resistente a la fractura, dijo en un comunicado el coeditor del proyecto Easo George, experto en teoría y desarrollo de aleaciones avanzadas en ORNL en la Universidad de Tennessee. Por lo general es un compromiso entre estas propiedades, pero este material es ambas cosas y en lugar de volverse quebradizo a bajas temperaturas, se vuelve más resistente. El CrCoNi es un subconjunto de una clase de metales llamados aleaciones de alta entropía, HEA. Todas las aleaciones en uso actualmente contienen una alta proporción de un elemento con cantidades más bajas de elementos adicionales agregados, pero los HEA están hechos de una mezcla igual de cada elemento constituyente. Estas recetas atómicas equilibradas parecen otorgar a algunos de estos materiales una combinación extraordinariamente alta de resistencia y ductilidad cuando se someten a esfuerzos, lo que en conjunto constituye lo que se denomina tenacidad. Los HEA han sido un área candente de investigación desde que se desarrollaron por primera vez hace unos 20 años. Pero la tecnología necesaria para llevar los materiales al límite en pruebas extremas no estuvo disponible hasta hace poco. La dureza de este material, cerca de las temperaturas de helio líquido, 20 grados Kelvin, es tan alta como 500 megapascales de raíz cuadrada. En las mismas unidades, la dureza de una pieza de silicio es 1. La estructura de aluminio de los aviones de pasajeros es de aproximadamente 35 y la dureza de algunos de los mejores aceros es de alrededor de 100. Entonces, 500 es un número asombroso, dijo el co-líder de la investigación, Robert Ritchie, científico senior de la Facultad de la División de Ciencias de los Materiales de Berkeley Lab. Y bueno, eso es todo por hoy en La Neta de la Ciencia. Ya lo sabe, todos los jueves en punto de las 11 de la mañana. Nos escuchamos la próxima semana. Gracias a Lalo Carrillo en los controles. Nos vemos. Esto fue La Neta de la Ciencia. Noticiero de Ciencia, Tecnología e Innovación. Presentado por el Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología y Radio Universidad.